Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con el proyecto de restauración de la Chevy de Dani y en este caso vamos a arrancar con un largo proceso de puesta en condiciones, ¿no? Ya voy a arrancar a trabajar en la carrocería de la Chevy como para dejarlo estéticamente bien para arrancar a hacer todo el proceso de pintura. Como verán, ahí ya le estuve colocando algunas de las piezas de la trompa, están simplemente apoyadas nomás, lo hice de entusiasmado que estoy. El objetivo es dejar la carrocería en condiciones para arrancar con el proceso de pintura, pero tengo la larga tarea de ver que quede bien alineado, ¿no? La trompa respecto de la carrocería, bueno, con el capó y todos los componentes. Por allá está el capó, acá tenemos, para golpes delanteros. En esta caja están las ópticas, bisagras del capó. Acá tenemos los buches de los guardabarros que no los puse. Como les dije, simplemente coloqué nomás ahí estas partes de la trompa como para ir viendo ya la Chevy semi armada. Esto me entusiasma mucho. Y bueno, la difícil tarea que tengo yo ahora es arrancar a practicar, ¿sí? Tengo que practicar bien cómo es el tema de la puesta de todos los componentes de la trompa. Así que bueno, eso lo voy a hacer detrás de cámara. Tengo que practicar bien qué parte va primero, después. Para desarmar fue fácil porque aflojé todos los tornillos que tenía, iba sacando como podía los paneles. Y ahora sí, para armar tengo que ver bien cómo lo voy a hacer. Tengo que, nuevamente les repito, tengo que practicar mucho. Ensamblar toda la trompa, vamos a ver de alinearlo lo mejor posible. Y una vez que yo, bueno, más o menos ya le agarre la mano a todo el tema del armado de la trompa, vamos a arrancar a trabajar en todas las partes, ¿no? Una vez que esto esté fijo, me va a resultar más fácil el trabajo, ¿sí? Sobre los paneles. Tengo que sacar acá estas molduras, este emblema. Por acá también tienen todas unas molduritas plásticas. Ya vamos a ver si conseguimos nueva o mandamos a repintar eso con esa pintura tipo cromo. Y bueno, para la restauración de todas estas piezas vamos a estar quitando la pintura, lijando, a ver en qué condiciones se encuentra. Y después voy a tener que volver a desarmar todo para trabajar en las partes internas, ¿no es cierto? Para poder pintar los buches. Ahora le voy a colocar los buches de guardabarro. Así que bueno, empecemos con esta misión de arrancar con la restauración y puesta en línea de la trompa de la Chevy. Muy bien, ahí ya arranqué a colocar
el guardabarro con el buche. La verdad que no es tan fácil y bueno, imagínate el momento en que esto ya esté todo pintado, de que no se raye la pintura y todo eso, así que por eso es que estoy practicando bien. Y bueno, si quiero... ¡Ay! Le pegué al poste. Y bueno, y si quiero alinear bien toda la carrocería, para eso también ver el tema de las puertas, me estoy dando cuenta que tengo que colocar las puertas antes de cerrar la trompa. Así que lo primero que voy a hacer es colocar las puertas. Para eso tengo por acá las puertas de la Chevy que las voy a estar mandando a arenar también. Al igual que la carrocería, lo vamos a hacer simplemente en las partes internas, ¿no? Este panel plano no se va a arenar. Pero bueno, primero le voy a estar sacando aquí las manijas, la cerradura, las molduras cromadas. Y ahí sí, la mandamos a arenar. Voy a estar desacoplando las bisagras, así las arenan también por separado. Pero lo vamos a hacer todo detrás de cámara. En un segundo simplemente ya van a tener todas las puertas completamente arenadas. Tax. Ya tenemos también ambas puertas arenadas, ¿sí? Todas por el lado de adentro y bueno, el borde de aquí del lado exterior, como les mencioné antes. Tenemos por acá también las bisagras, ya están todas arenadas. Y bueno, si pensaron que se terminó el trabajo de chapa, miren ahí, picado, picado. Por allá también, todo picado. Así que bueno, ni quiero ver esta puerta del otro lado. Vamos a pasar a montársela entonces en la carrocería de la Chevy antes de terminar de armar toda la trompa. Esto va a llevar su tiempo, ya van como 4 veces que armo y desarmo este guardabarro. Y ahora me doy cuenta que esta adaptación que está acá con esta arandela me está perjudicando, así que... afuera arandela. Originalmente, aparentemente es así nomás. Vamos a ver si ahora va quedando. Muy bien, ya terminé de armar la carrocería de la Chevy por completo. Traté de alinearla lo mejor posible, bueno, considerando, ¿no?, las condiciones en las que se encuentra actualmente la carrocería. Traté de alinear lo mejor posible, así que ahora voy a pasar a mostrarles un poco. Voy a empezar acá por la tapa del baúl. Bueno, la tapa ya está bien cuadrada con la carrocería. Vendría a ser, sí, la luz acá de este lado y de este lado son exactamente las mismas. La diferencia es que no está bien a la altura, ¿sí? Me faltaría suplementar la bisagra de este lado para que esté a altura con la carrocería. Vieron que acá está más bajo, pero la luz, si esto estuviera bien ahí, en la altura que tiene que ser, ahí la luz sería la misma que la de este lado. Pero bueno, creo que está teniendo ese problema de luz porque a las bisagras le está faltando una de las varillas que actúan como resorte, ¿no?, para
para que la tapa quede. En este momento tiene solo una, yo le di la suficiente tensión para que aguante el peso de la tapa, pero está faltando una de las varillas y por eso creo que puede ser que pase que este lado quede más bajo, ¿sí? Pero en estas dimensiones está bien la tapa del baúl. Faltaría soldarle el soporte de la cerradura, que como les dije esa vez que estaba restaurando, ahí está. Lo voy a hacer ahora cuando esté alineando la tapa. El problema es, miren esto, si la tapa queda bien asentada acá, en este lado queda una luz hacia adentro en la carrocería, o sea, la tapa del baúl está más afuera. En esta otra punta lo mismo, pero en menor cantidad, sí, pero está más afuera la tapa que la carrocería, pero aquí en el centro la tapa está más adentro. Es como que no sigue la línea de la carrocería la tapa, y bueno, creo yo que eso es un problema más de la carrocería que de la tapa, porque la tapa se la ve en buen estado, la verdad que se la ve en buen estado, bastante bien conservada acá, como que si no estuviera roto, nada, así que pareciera que es problema de la carrocería. Bueno, como ven, ya tiene todos unos desperfectos ahí, así que calculo que habrá que corregir, enderezar un poco la carrocería, pero bueno, en este caso eso era el control que yo tenía que hacer, ¿no? Pueden notarlo ahí. Acá está más afuera la tapa del baúl, pero acá está más adentro. Tengo que corregir eso en cuanto a la tapa del baúl. Y bueno, ahora pasemos a la trompa, que este sí que está bien complicadito. Así es como se ve la Chevy actualmente armada. Obviamente de lejos se ve bien, ya la escuadré lo mejor posible. Supongo yo que está cuadrada como estaba cuando vino la Chevy a mi taller. Pero hay que corregir muchas cosas. Es más, la presenté sin colocarle los buches de los guardabarros. Por allá está el otro, porque me estaba haciendo imposible encuadrar todo, ya que cuando yo iba presentando, por ejemplo, este guardabarro, y obviamente le iba poniendo junto porque después complica para poner estando la rueda, una vez que yo iba apretando los bulones que unen el buche con el guardabarro, esto se movía y no podía cuadrarlo. Entonces evidentemente es más fácil, así como está, ajustar bien todos los tornillos del guardabarro, y después, una vez que eso está fijo por todos sus puntos, colocarle el buche, que creo yo que ahí no va a modificar tanto la posición, ¿no?, de esto. Esto es recontra duro, o sea, por la forma, ¿no?, cóncava que tiene, y bueno, todos los nervios esos, es re rígido y básicamente se amolda el guardabarro al buche cuando le apretas los tornillos. Así que, bueno, ahí está. En cuanto a luz, el capó también está bien. Pueden ver que esa línea es igual a esta, ¿sí? Así que ahí ya está bien en este sentido. Después tenemos la luz de acá. También estaba bien parejito en todo el capó. Bueno, tengo que corregir un poco la altura. Ahora de este lado me quedó bien, ¿sí? La altura del guardabarro con el capó. Así que, pero eso que son regulaciones con ojal, viste que tiene el agujerito ojal, bueno, eso después se puede regular tranquilo. Lo que acá me quedó más alto. Lo que yo tenía que analizar bien era la cantidad de arandelas o suplementos que tengo que colocarlo a los guardabarros para que quede bien. El problema que estoy teniendo con el capó es que aquí en la punta se cierra. Ya estuve viendo en el canal de Fantasma Garage que eso es bastante normal, así que esto capaz que hay que modificar el guardabarro, ¿sí? Porque ven que la línea viene bien y aquí en el final se achica, y este exactamente lo mismo, viene ahí y aquí al final. Entonces habrá que corregir, modificar la punta de los guardabarros. Esto pesa un montón. Y bueno, lo mismo que para colocar y alinear el capó. Ahora que no está el motor, todo muy lindo. Me meto por adentro, aprieto, modifico. No sé cómo voy a hacer cuando esto esté con el motor puesto, porque obviamente que voy a armar el motor. Primero lo voy a meter adentro de la carrocería con el semi chasis y después armaré la trompa. Así que ya veré cómo hago eso. Pero bueno, paso a comentarles acá el tema de las luces con los guardabarros. Aquí va una
un tornillo. Este va sin arandela, sin suplemento, y el de acá abajo tiene esos suplementos ahí para hacer que el guardabarro quede bien, porque también tiene que quedar aquí en línea con lo que es la rejilla esta, ¿no es cierto? Aquí tratamos de mantener la misma luz de este lado que del otro, pero miren ahora esto. Esta puerta está complicada. Como verán, la línea en todo este sector se mantiene constante, pero aquí en esta última parte de arriba está mal, es muy cerca, ¿no es cierto? Entonces pareciera que inclusive la puerta está más alta, pero si yo bajo la puerta ya me toca acá abajo en el zócalo, es decir, más baja no puede ir la puerta. Miren ahí, la luz va bastante bien en toda la puerta, y por acá también se mantiene bastante bien, así que está alineada la puerta, pero esta punta está quedando mal, así que alguna modificación vamos a tener que hacer. Miren acá también como no cierra bien, es como que estuviera deforme el parante de la puerta, hay que cerrarla un poco, porque después en el resto ya está. Acá también está en línea con la carrocería, pueden ver que sigue bien ahí la línea de la puerta. Mi idea para este lado va a ser bajar un poco la puerta, ¿sí? Para que llegue a la línea del guardabarro, y acá abajo vamos a tener que cortar un tramito, ¿no? O sea, hacerle un pequeño recorte, además de que tengo que restaurar esa parte oxidada para que vuelva a su lugar, porque miren, inclusive es un poquito menos la luz acá que todo el resto, ¿sí? Así que eso hay que corregir. Ahí va bien la línea, y acá en esta última parte está mal. Y bueno, de este lado también, como les dije, tratamos de hacer que la parrilla quede bien acá en línea con el guardabarro. La luz esta es la misma que del otro lado, y en este caso la puerta está bastante bien respecto al guardabarro, solo que es como que en el medio tiene mucha luz ahora en este caso, ¿sí? O sea, ahí arriba tiene bastante bien, y bueno, después acá atrás sí está bien. La luz es bastante similar a la que está del otro lado, y abajo es más chica, o sea que todavía puedo llevar la puerta un poquito más arriba acá. Y acá, por ejemplo, hay que meter el guardabarro un poco más para adentro, ¿no? Eso lo voy a hacer con el tornillo que está ahí abajo, ¿sí? Yo lo aflojo, empujo el guardabarro y lo llevo hasta la línea de la puerta, ¿no es cierto? Por acá el parante de esta puerta sí está bien, este va bien en línea con la carrocería. Acá también ya está bien alineado, así que en este lado restaría ver nomás un poco la luz esta, porque es tan grande, y no quiero correr la puerta más adelante porque acá ya tiene una luz considerable, y tampoco puedo mandar el guardabarro más atrás porque acá también ya está en línea con esto, ¿no es cierto? Así que eso vamos a ir viendo. Por eso les dije al principio del video que es un largo trabajo, un proceso muy minucioso que voy a tener que llevar a cabo ahora, porque creo que lo que voy a hacer, y que vi por ahí que hacen, es agregar un flejecito de chapa, por ejemplo, para cerrar la luz acá en la puerta, para corregir, ¿no?, esto que está deforme. Bueno, y lo mismo con el resto de todo el auto, ¿no? Como les dije, acá en la punta de ambos guardabarros tengo que modificar, sí, hacerle un pequeño corte. Le hago un corte acá con la moladora, y ahí hago que la chapa venga más acá, ¿sí? La línea. Es como que tengo que dibujar de nuevo, ¿no? Por eso es que mucho de este trabajo lo hice todo detrás de cámara, toda la alineación, porque ni yo sabía lo que estaba haciendo. Aquí esta moldura, que está abolladita. Supongo yo que vamos a ver si conseguimos molduras nuevas, no sé. Pero más o menos pueden ver que acá nomás que hay una luz, pero es porque está hundida la moldura. Yo creo que todo esto va a quedar bien en línea una vez que podamos terminar de cuadrar bien toda la trompa, ¿no?, de la carrocería. Y bueno, supongo que después las ópticas, las parrillas, eso ya es más fácil, porque bueno, tiene diferentes soportes con ojales, y ahí es fácil de ir poniéndolo bien en el medio, bien en altura y todo eso.
Muy bien, ya terminé de modificar los guardabarros ahí para que queden en línea con el capó. Miren cómo se ve esas líneas ahora. Sí, quedaron mucho mejor que antes. Era cuestión de hacerle un corte a la chapa, así como vieron en los clips, y correr un poquito el labiecito ese del guardabarros y ya quedó. Pero bueno, me falta terminar porque hice lo que sería la parte estética nomás, ¿no es cierto? Que es aquí la parte externa. Del lado de adentro tiene unos plieguecitos ahí que, como verán, todavía está abierto. Eso los voy a soldar bien desde adentro cuando, bueno, voy a sacar el guardabarro para hacer ese trabajo. El de este lado estaba roto, ¿sí? Como verán ahí, está, bueno, ya está medio reparado parece. Pero sí, entonces me queda también corregir la parte interna, ¿no? De los plieguecitos de chapa que lleva esto. Pero para la parte estética, ¿no? Que era poner en línea la parte exterior. Eso ya está, entonces quedó ahí. Y este lado también. Por acá tengo las molduras y los emblemas que le quité. Aquí se nota que los dos parecen ser originales. No sé, tiene pegado acá un ojo de gato tipo sticker nomás. Y sí se nota que tiene el ojo de gato original. En cuanto a calidad, uno de los dos son de aluminio aparentemente. Así que, pero bueno, vamos a ver si se consigue. Este ya está medio roto ahí. Y esto es la insignia del capó. Esta es aparentemente original. Y las molduras sí se nota que son de aluminio. Imagino yo que son originales. Pero acá, bueno, esta está abolladita. Voy a ver si puedo enderezar esto para que quede bien lindo. Y por supuesto, darle una pulida para que queden impecables. Por supuesto vamos a tener que hacer una pequeña modificación aquí en estos extremos para que coincida ahora con la nueva forma, la nueva longitud que tiene el guardabarro ahí, porque como verán, obviamente ahora quedó un poquito más largo. Así que esto voy a tener que modificar. El aluminio es fácil de maquinar, así que vamos a ver, obviamente sin soldar, simplemente un poco de martillo, pinza, le vamos a ir dando la forma, ¿sí? Y bueno, como les digo, después volver a pulir todo para que quede lindo. Y que iba acá abajo es aparentemente una pegatina universal, tipo, sí, una de esas virolas o no sé cómo se llaman. Aparentemente estaba, bueno, pegado nomás con cinta doble faz. Y como verán ya voló todo el film cromado, así que no sé si esto se conseguirá original o si original también era así. Así que bueno, cualquier cosa, si no se consigue, supongo yo que se colocará el mismo tipo de producto, a ver si se consigue algo de buena calidad. Pero por ahora, miren cómo va quedando la trompa de la Chevy. No, la verdad que me gustó mucho el resultado de haber corregido ahí las líneas del capó. Ahora voy a continuar restaurando los guardabarros. Voy a quitarle toda la pintura, voy a tratar de ponerlo en línea con la puerta. Si les gustó este video, ya saben, me dejan su like y no olviden de compartirlo con sus amigos. Déjenme un comentario, qué les pareció, qué opinan ustedes, cuánto tiempo creen que me va a llevar poner la carrocería de la Chevy en condiciones antes de pintar. Y bueno, si sos nuevo en mi canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Este video lo voy a dejar por acá porque si llego a meter algún tipo de proceso más creo que se va a hacer demasiado largo. Yo voy a seguir filmando. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.